Bueno, pues un saludo para todos. Hoy vamos a analizar otra pregunta del examen de administrativo de Administración General de Junta de Andalucía 2025, en concreto la pregunta número 91. Esta pregunta nos sorprendía a los profesores de la academia, de CEAPRO, que nadie la hubiese comentado, porque la veíamos bastante problemática, ¿no? Pero bueno, finalmente ya los últimos días de plazo de impugnaciones sí que han llegado ya solicitudes de aclaración por parte de nuestros alumnos sobre esta pregunta, ¿no? Vamos a analizarla y os comentamos, ¿no? La pregunta 91 habla de Antonio, que es un funcionario al cual se refiere el caso práctico, y el caso es que, bueno, pues se nos dice que le llega una solicitud que se presentó en la Oficina de Asistencia en materia de registro de la Delegación Territorial de su consejería, ¿vale? Y que, bueno, que lo que se pregunta es que qué plazo tiene la Administración para contestar, o sea, para decirle al ciudadano el plazo que tiene a su vez la Administración para resolver y notificar sobre esta solicitud, ¿no? La respuesta que se ha dado como correcta por parte de la Comisión de Selección es la C, 10 días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro de la consejería por ser el órgano competente para tramitar, ¿vale? Entonces, ¿problemas que hay aquí? Pues varios. El primero y fundamental es que, y por lo que creemos que esta pregunta está mal, es que, para empezar, si hubiese alguna correcta sería la B, 10 días siguientes a la recepción de la solicitud en la Oficina de Asistencia en materia de registro. ¿Por qué? Pues si nos vamos al artículo 21 de la Ley 39, que de hecho se apela, ¿no? se refiere a él, si nos vamos a la Ley 39/2015, el artículo 21, en el punto cuarto, que es el que nos interesa en este sentido, pues nos dice lo siguiente, ¿no? Nos dice, oye, efectivamente hay que comunicar a los interesados cuáles son los plazos para resolver y notificar los procedimientos, porque los ciudadanos no tienen por qué saberlo, y que estos plazos, bueno, pues el plazo para resolver se hará en una comunicación que se va a dirigirle al interesado en 10 días, este es el plazo que nos están preguntando, 10 días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro electrónico de la Administración. Como estamos en una Administración, no sigo leyendo lo de organismo, que no órgano, es importante, que no es órgano, es organismo, que es otra cosa totalmente distinta, lógicamente, ¿vale? Es más, cuando se haga esta comunicación al ciudadano, se indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida, en este caso sí, por el órgano. Hay dos fechas, por tanto, la fecha de entrada en la Administración y la fecha de entrada en el órgano de la Administración. La Administración está compuesta por una serie de órganos y tal. Pero claro, la pregunta se refiere a la primera fecha, cuando ha entrado en la Administración electrónica. Como el ciudadano presentó en la Oficina de Asistencia en materia de registro, fue con su papel a decir, oye, quiero presentar esto, el funcionario de turno escanearía, ¿no? Haría una digitalización de ese documento y en ese momento entra ya en el registro electrónico único, porque la Junta solamente tiene, Administración General tiene un único registro electrónico, ¿vale? Y de ahí ya se dirigirá al órgano que va a tramitar esto. De hecho, cuando se le diga al ciudadano, oiga, ciudadano, usted me ha presentado esto, el plazo que yo tengo para contestarle a usted y resolver sobre este asunto y tal es de tantos meses y entró en el órgano tal día, Pero la fecha que nos están preguntando claramente es de entrada en el registro de la Administración, no del órgano. Eso era con la ley anterior, con la ley 30/92, antiguamente sí, hubiese sido claramente correcta, ¿vale? Así que bueno, entendemos que la respuesta correcta no debería ser en ningún caso la C, sino la B. Pero hay un problema añadido, que es el siguiente. Se habla, como hemos visto, de la Oficina de Asistencia de la Consejería y tal, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el Decreto Ley 3/2024, que es un decreto ley de estos macro brutales de simplificación que modificaba, tenía 600 páginas, ¿no? Era una barbaridad, un pequeño atentado a la seguridad jurídica, pero bueno. El caso es que de las muchísimas cosas que cambió este decreto ley de simplificación, fue una referida a las oficinas de asistencia. Antiguamente las oficinas de asistencia dependían, como dice la pregunta, de la consejería, ¿no? De las delegaciones de las consejerías y tal, o de los servicios centrales. Pero el problema es que eso se modificó y en la actualidad, vamos, tras el decreto ley este, que es de febrero, entró en vigor en febrero del 24, eso cambió y actualmente todas las oficinas de asistencia forman una red entre ellas y dependen de una única consejería, que es la consejería competente en la administración pública, ¿vale?
Con lo cual, claro, ¿qué ocurre? Que si nos volvemos a la pregunta, pues la pregunta tiene un problema añadido. Hemos dicho que, según hemos visto en la ley 39, la respuesta que debería darse como correcta en principio sería la B, porque desde luego esto del registro de la consejería, eso es una barbaridad a día de hoy, es una barbaridad, ¿no? Pero claro, si damos como correcta la B, claro, tenemos que dar como correcto que las oficinas de asistencia en materia de registro dependen de una delegación de una consejería, cosa que no es correcta, porque tal y como hemos estado explicando, porque hay que tener en cuenta que hay que seguir un poco la cronología. Esta pregunta se entiende que si leemos lo que hay delante en el examen, se entiende cuando él estaba trabajando en temas de subvenciones, que ocupaba un puesto de asesor técnico, del cual tomó posesión ya mucho más metido, en septiembre del año 2024, con lo cual esta normativa que estamos citando, el decreto ley 324, estaba ya en vigor. Por todo lo cual entendemos que hay dos posibles soluciones. Una, anular completamente la pregunta por el hecho de que tiene ese error de adscripción de las oficinas de asistencia. Y segunda, bueno, obviando si queremos ese dato, en todo caso, desde luego la que no puede ser correcta es la C, tendría que pasar a ser correcta la B. Veremos lo que decide la comisión de selección cuando se analice esta impugnación.